todos, hoy os traigo un unboxing de esta cajita que veis aquí de la tienda Ecocreaciones, que os dejaré su página web y su Instagram en la descripción del vídeo. Y es que se pusieron en contacto conmigo para enviarme una cajita con productos que han traído nuevos a la tienda. Como veis, la cajita ya la he abierto para ver que estaba bien y he sacado unos cuantos plásticos protectores, pero aún no he visto el contenido. Viene con estos precintos que me parecen súper bonitos, con un estampado navideño. Aquí viene la dirección, que la he tapado obviamente para que no se vea, y el nombre de la tienda. Así que vamos a ver qué hay en su interior. Bueno, nada más abrirlo, como veis, esto sí que lo he visto, me ha hecho muchísima ilusión, y es que me han escrito como una especie de tarjetita o dedicatoria con mi nombre y pone: Cookie Scrap, somos muy fans de tus creaciones, por eso queremos obsequiarte con algunos de nuestros nuevos productos, esperamos que te gusten. Y bueno, aquí tenéis la página web también por si queréis buscarla, pero ya os digo que os la dejaré en la descripción. Y esto la verdad es que me ha hecho mucha ilusión y seguramente me lo voy a guardar. Y ya a partir de aquí no he visto nada, así que todo esto va a ser sorpresa. Creo que puedo sacarlo de la caja y así no hago tanto ruido, así que lo saco y lo vemos juntos. Vale, esto es todo lo que viene. No he sido capaz de sacarlo porque debajo del papel de burbujas y se me movía todo, entonces simplemente voy a apartar la caja, voy sacando cada cosa una a una y la vemos en detalle. Lo primero que me llama la atención es esto de aquí, que como podéis ver es una cajita organizadora, y la verdad es que me viene genial porque me encanta ese tipo de cajitas, además así transparente de metacrilato, y luego con esa etiqueta aquí, con el muñequito de la tienda que es como una hoja, y pone mis cositas siempre bien organizaditas. Y la verdad es que está genial, tengo una parecida un poquito más grande y para meter cosas tipo charms, maderitas, cuentas, etcétera, van genial. Así que me viene súper bien. Siguiente cosita que veo por aquí son unas mini tarjetitas, mini tags, como veis súper navideñas, o sea que para decorar nuestros regalos estas navidades van a venir genial. Y como veis pues son así una especie de tarjetitas que tienen aquí un agujero por el que podemos pasar estas cuerdas de aquí y ya engancharlo en nuestro regalo. Y pues podemos poner una pequeña dedicatoria o poner el nombre de la persona a la que va dirigido el regalo, etc. Me parecen súper monas. Y además llevan algunas, bueno, todas llevan como forma adhesivo por detrás para que la cosita de decoración tenga un poco de relieve. Me parecen súper bonitas. Lo siguiente son estas pegatinas de aquí, que me parecen muy chulas, y además en mi caso no, pero si fuera profesora la verdad es que para ponerlas en cosas para los niños y tal me parecen chulísimas, o incluso si tenéis hijos o algo así me parece una muy buena idea, y si no para el bullet journal o la agenda también me están súper chulas. Lo siguiente que veo es esto de aquí, que me parece una absoluta monada. Es un cuadernito que, como veis, por aquí turquesa y por aquí rosa, o sea, me encantan los colores. Tiene aquí como conchitas y el fondo rosa pastel, y aquí un gato sirena que es una absoluta monada con la frase Under the Sea. Lleva aquí una goma, o sea que genial porque así no se nos abre en el bolso, en la mochila donde lo llevemos, y luego dentro pues las hojas son de rayitas. Así muy básica el interior, pero para llevar en el bolso lo que sea, como es tan chiquitita, la verdad es que está genial, y si alguna necesitamos apuntar algo, pues la llevamos ahí siempre. Me encanta. Lo siguiente que veo por aquí son estas figuritas de madera que me parecen chulísimas porque además son como forma de tags muy chiquitines, y entonces para poner alguna cuerda o lo que sea por el agujero y colgarlo de un lomo, o por ejemplo para un copta estos que son tan chiquitines quedarían genial. Y además lo bueno es que al ser madera se puedes pegar un papel, se puede pintar, etc. Me parecen muy versátiles y muy monas. Lo siguiente que veo son unos cuantos bolis, que es que me encantan, los estaba viendo historias en su Instagram y me parecían una monada. Este de un cactus me viene ideal porque, para los que no sepáis, soy muy fan de los cactus y las piñas, así que este lo adoro. Luego aquí tenemos un unicornio que me parece una monada. Y este que es como si fuera una sandía, que está chulísimo. Y voy a abrir alguno de ellos para ver el tipo de punta que tiene. Ah, bueno, mirad. Pone aquí, así pinto yo, o sea que ya te viene como probado para que veas el grosor del boli, el color y todo. Entonces voy a verlos.
Como veis, este me parece un poquito más fino, pero son todos negros, punta fina y de tinta. Está genial porque así no tengo que abrir y ya ves directamente cómo pinta el boli. Están chulísimos. Luego veo por aquí unas cuantas flores que la verdad es que hace unos cuantos días subí un tutorial para hacer un colgador de puerta, que si no lo habéis visto lo dejaré por ahí arriba. Y estoy utilizando flores estas que era la primera vez que las usaba, porque me las habían regalado y normalmente yo con mi estilo de scrapbooking pues no suelen pegar mucho. Entonces decidí probar con otro estilo distinto para poder utilizar ese tipo de flores. Y la verdad es que me encantó el resultado y estoy deseando volver a hacer algo mix media con ese estilo antiguo. Así que estas flores me vienen súper bien. Y son colores que no tengo, así que genial. Y ya os veréis en mis próximos proyectos. Por aquí veo esto que es un identificador de equipaje, es decir, que sirve para colgar en la maleta y por la parte de detrás escribes tu nombre, tu teléfono, tu dirección, es decir, tus datos, porque en caso de que se pierda puedan contactar contigo. Esto me viene genial para cuando vaya de viaje, que aquí ya lo pondré en la maleta. Es como de silicona, bastante resistente y está chulísimo el diseño. Acabo de ver esto aquí, me he enamorado, o sea, ¿estáis viendo qué cookie es esto? Son 3 imanes, los voy a colgar ahora mismo en la nevera o en mi rejilla de la pared, según vea. Pero es que son tan cookies. Tenemos por aquí un osito polar con su gorrito, este zorro que es una monedilla y luego este panda con su gorrito y su bufanda. Me parecen una chulada. Y además se nota que pesan, o sea que van a pegar bastante bien. Ya los colgaré en mi nevera y seguro que quedan súper monos. La siguiente cosita son estos sellos de aquí, que viene un abecedario como en letra así cursiva, estilo antiguo, que la verdad es que tengo poquitos sellos de abecedario, a lo mejor tengo 3 o 4, y ningún tipo de letra se parece a esta de aquí, o sea que me viene genial. También viene con los números y algunas figuras tipo geométricas, triángulos, cuadrados, trapecio, etc. Y algunos símbolos tipo exclamaciones, la arroba y todo ese tipo de cosas. Me parece bastante útil y que se puede usar en muchos proyectos diferentes, así que ya lo probaré y os contaré qué tal queda. Los siguientes son estas tapitas, son adhesivas, no son imantadas ni con pi. Me parecen monísimas y además lo bueno de que sean adhesivas es que pues sirven para decorar proyectos de scrap perfectamente y no tenemos que estar cortando el pincho para luego poner nosotros el pegamento, sino que ya vienen perfectamente preparadas. Vienen como con un circulito de foam adhesivo, o sea que van a quedar así con relieve y me parecen súper chulas, como un poco con temática de viaje algunas, pero el resto se pueden usar para cualquier cosa, la verdad. Y los colores así muy cañeros están chulísimas. Lo siguiente que veo por aquí es purpurina en azul, rosa clarito, rosa un poco más fuerte y verde. La verdad es que purpurina casi no tengo porque hace muchísimos años la usaba para las shaker, pero como no sabía hacer bien las shaker al final se acaba saliendo por todos los sitios. Entonces pues realmente no tengo purpurina, pero ahora que ya tengo más práctica con las shaker seguramente la meteré en alguna de las próximas que haga y va a quedar chulísimo. Es purpurina bastante grande, no es esta finita, entonces se va a ver genial en la shaker y no va a haber tantas posibilidades de que se salga. Me parecen unos colores además súper bonitos. Los siguientes son estas florecitas, que son flores de papel, me recuerdan a las que vinieron en mi primera Scrapea Box para la que diseñé una colección, la colección GEA. Venían flores de ese estilo en colores azules y amarillos, y en este caso son blancas y moradas, y la verdad es que estas flores están súper bien porque son como de papel pero vienen ya con el relieve digamos hecho. Entonces para poner en proyectos, además se pueden solapar unas encima de otras y hacer una flor como con más relieve, quedan súper bonitas y los colores me encantan porque el morado es uno de mis colores favoritos junto con el turquesa, así que genial y deseando también usarlas igual que las otras flores. Lo siguiente que hay es esto de aquí, que es como un cuadro con forma de casita o algo así. Me parece súper mono, como veis es para colgar en la pared, lleva aquí los enganches y luego aquí se abre para poder poner una fotito. Es de madera, pesa bastante y me parece súper bonito para colgar en una habitación o bueno, donde más os guste. Está chulísimo. Ya pensaré a ver qué foto pongo para poder colgarlo en mi habitación.
Lo siguiente es esta monada de aquí, que es una pizarra magnética que viene con rotulador. El rotulador me parece que está imantado, sí, creo que sí. Y es que es un cactus con una cara súper mona. ¿Estáis viendo esta maravilla? Esto va directo a mi nevera también junto con estos imanes. Y a pesar de que no es blanca, yo creo que como la mayoría es más o menos liso, salvo la carita, para apuntar 4 cosas aquí, está genial. Y es que, aunque no apuntara nada, me parece tan mono de decoración que lo voy a poner ahora mismo en la nevera. Lo siguiente es esto de aquí, que como veis es un jabón artesanal de rosa de moscaita y pone que es cicatrizante y regeneradora. Entonces es una pastillita aquí, se ve perfectamente que es artesanal, porque tiene hasta los trocitos de la rosa y todo. Y la verdad es que tiene muy buena pinta y cuando lo pruebe pues ya os contaré por Instagram qué tal va y qué tal huele, pero tiene muy buena pinta. Lo siguiente es esto de aquí que pone manitas bien limpitas y la verdad es que para esta época viene genial porque es un botecito así de gel desinfectante o gel limpiador que tiene aquí como un enganche para poder colgártelo del bolso, la mochila, lo que quieras. Y es súper útil porque así lo tienes siempre a mano y además al ir fuera no tienes que estar metiendo las manos sin desinfectar dentro del bolso y poder tocar otras cosas como el móvil, las llaves, etc. Así te aseguras de que dentro está todo limpio. Y me parece genial que me lo hayan enviado y ahora mismo lo colgo en la mochila para poder llevármelo a todas partes y así desinfectarme perfectamente. Y ya lo último que hay es esto de aquí, que es una bomba de baño. Pone que es de arándanos rojos y bueno, te viene ahí la composición. Me parece súper chula y tengo unas ganas de probarla increíble. Luego me da muchísima pena usarlas, pero la verdad es que tiene muy buena pinta y tengo muchísima curiosidad por saber a qué huele. Así que igual ya cuando la pruebe pues os iré contando. Y bueno, eso sería todo lo que viene en la caja. Muchísimas gracias a la gente de Ecocreaciones por haberme enviado este paquetito. Os recuerdo que tenéis en la descripción su página web y también su cuenta de Instagram, que allí están subiendo todas las novedades. Y además de tener cositas de scrap, también tienen cosas de arte en general, de manualidades de otro tipo, cosas artesanales, así que os recomiendo que echéis un vistazo a la página web porque tienen cositas muy interesantes, como acabáis de ver. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita, que todo eso a mí me ayuda mucho para poder seguir haciendo más hauls y vídeos de este tipo.